no, y ahí yo matizo algo que decía ahora. Yo pienso que cada quien está en su libertad de votar o no votar, sino que también se ha ido haciendo como un grupito de gente, por ejemplo, en sectores católicos, que ya es criticar a los que votamos, a los que todavía por alguna razón votamos y decirnos que Ah, claro, estamos, que somos claro. cómplices. Entonces, por ejemplo, ese debate lo tuvimos en las anteriores elecciones. En segunda vuelta, ¿usted prefería a Rodolfo o a Petro? Ah, no, que es que eso es lo mismo. Hombre, puede que sí, en cierta medida, pero entonces usted prefiere que llegue Petro con una revolución más acelerada. O sea, usted me está diciendo que no va a ir a votar y que no le importa que gane Petro. Yo sí, con todo respeto, prefiero votar por Rodolfo y así hice y voté por Rodolfo en segunda vuelta, porque es que tenés solo esas dos opciones. Uno no puede ser idealista y tan iluso de decir, no, porque los dos son promotores del aborto y sí, weón, Ujú. pero es que solo tenés esas dos opciones. Eso lo Sí, dijeron sí, hasta personajes católicos importantes, Fray Nelson claro. Medina, aquí ya, solo cuando tienes esas dos opciones está el tema del mal menor. Está presente que yo entiendo sus argumentos, claro que sí. Ah, que es que de la doctrina, con la doctrina del mal menor se va llegando a los peores males. Sí, yo te entiendo. Obvio que no es un escenario ideal, pero entonces con tu no voto terminaste logrando que llegara Petro al poder. Entonces le O damos la... creo, yo creo que incluso la política en sí misma, el gobierno en sí mismo es un mal menor. Pues es como que en un estado pues de naturaleza perfecta, el ser humano no tendría necesidad tampoco de, como de esos órdenes como hoy los vemos, el orden así como de gobierno. Yo he visto que en el catolicismo también se hace mucho debate al respecto, de Claro, cómo no, eso es sería un tema pues... de alta teología ya muy antiguo, Ujú. pero más allá de ese debate, por lo menos decir, sería, en el caso de que fuera necesario, pues no tendría las características que tienen estos megaestados totalitarios hipercontroladores, Claro, evidentemente que no. sí, evidentemente no. Y lo que viene, porque se va a poner peor, va a ser un control cada vez más de lo privado, a meterse con Sí, la plata de uno y a prohibirle esto y lo otro. sí, Bueno, sí. empezamos cuando quiera para que no, porque yo pues dispongo a partir de ahora de hora y media. Sé que está bien el tiempo, pero no sé. Pues sí, adelante, vamos a Bueno, empezar. la pregunta metodológica. ¿Ustedes quieren que vayamos velada por velada, o sea, sexta velada y ahí Sa- partimos o simplemente voy así hablando de corrido y ¿Sabes qué estaría? Si puedes tocar los temas de cada velada, hay un tema muy interesante que si lo podemos profundizar, que es el de las ideas innatas, que él defiende, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, o presenta los temas que tú resaltaste. bueno, muy bien. Entonces voy a hacer como de cada velada sí, una síntesis general con algunas ideas principales y de ahí detenerme como en puntos o frases o párrafos que me parecen importantes. Aspiro no demorarme más de 20 minutos en eso para que, bueno, igual pues si quieren intervenir, tampoco hay problema, pero yo en lo mío me demoraría máximo 20 minutos. Entonces entremos con la sexta velada. La sexta velada gira en torno a dos grandes temas, pienso yo. Primero, el problema del mal y en segundo, un tema que ya había planteado de Mestre en la primera velada, que es el sufrimiento del justo eh, y digámoslo así, el goce en esta vida terrena del hombre injusto, que digamos va ligado
a otro gran tema, termina siendo como un continuo temático, la función expiatoria de la oración y el sacrificio, porque digámoslo así, es por esa vía que de alguna manera encuentra de Mestre una respuesta a ese asunto de, hombre, ¿por qué el justo sufre y el injusto casi siempre es el que goza y prospera? De Mestre va a responder entonces, como decía, que hay un sentido redentor del sufrimiento, un sentido también solidario que está inscrito, digámoslo así, en la economía espiritual del universo, ¿no? Por eso se habla en la teología católica de una economía de la salvación. Primera idea principal entonces que yo encuentro en esa sexta velada, el dolor como instrumento de la justicia divina. El dolor del justo no es absurdo, no es inútil, no carece de sentido, sino que el sufrimiento del justo satisface por sí mismo, por sus pecados, porque no es totalmente inocente, y por todos aquellos que son culpables. Esto tiene que ver también con otra idea teológica muy importante, cuya creencia profesamos en el credo, y es la de la comunión de los santos. Desde esa lógica, entonces, el dolor no es absurdo, el dolor del justo no es absurdo, y muchas veces es precisamente en el sufrimiento de los justos que se salva, como yo comentaba en otra oportunidad, un país entero, una sociedad entera, o se está salvando el mundo. Y por eso es muy interesante, si me permiten a este propósito, una digresión del orden de lo espiritual, el caso de Dimas, ¿no? El San Dimas, el ladrón arrepentido, que pues, de alguna manera estando en la cruz junto a nuestro Señor, entiende primero que por excesivo que sea el castigo, porque esa crucifixión de todas maneras era un exceso, por decirlo menos en términos penales, era una cosa monstruosa, es una tortura, que de todas maneras era por unos crímenes reales, ¿no? Y comprobados. En cambio, que nuestro Señor estaba ahí injustamente porque era inocente. Y nuestro Señor ve precisamente en esa defensa que Dimas hace ante el otro ladrón, ante Yestas, que se empieza a blasfemar y tal, digámoslo así, como una manera en la que Dimas, y por eso es el buen ladrón, que suena contradictorio, suple o paga con esa acción valerosa en medio del sufrimiento de defender el honor de nuestro Señor o sus pecados. Y de hecho, si uno lo analiza sentido estricto, es el primer canonizado de la historia de la Iglesia, canonizado por el mismo nuestro Señor, sabiendo que fue un ladrón. ¿Pero por qué? Precisamente, primero, porque pues, ¿qué más purgación quieres que esa muerte? Pero además, que defiende el honor de nuestro Señor ante uno que lo está atacando. Eso a mí me parece muy interesante, que de hecho Santo Tomás lo retoma en el Adoro Te Devote, cuando habla del ladrón arrepentido, el latro penitens, pues hablando de alguna manera como que él quisiera ser como el ladrón arrepentido. Una segunda idea importante que aparece en la sexta velada es pues sí la oración como una mediación entre lo humano y lo divino, digámoslo así, que se desarrolla una teoría espiritual de la oración. La oración no cambia a Dios, sino que más bien cambia al hombre. El acto mismo de orar transforma y ordena la voluntad humana hacia el bien. Otra idea importante que aparece en la oración de los pueblos
de Mestre, digámoslo así, introduce una dimensión política de la oración. Las naciones, de la misma manera que los individuos, pueden orar. Sin embargo, dice de Mestre, solo las naciones verdaderamente creyentes pueden orar con eficacia, porque una nación incrédula o impía, si se puede decir así, es como que perdiera, por lo menos en cierta medida, el derecho de ser escuchada. Lo decía aquí un teólogo, por ejemplo, en relación a Colombia. Dice, piden paz para pecar en paz. Por eso a Colombia no le va a llegar la paz. Va a tener la maldición de la guerra y una guerra peor. ¿Por qué? Porque la gente es hipócrita con su fe. La gente pide paz para pecar en paz y para poder seguir yendo a las fincas, a los balnearios, a pecar, a ofender a Dios, para poder transitar las carreteras, a ofender a Dios. Sí, entonces no va a tener la paz. Pide paz para pecar en paz, decía Monseñor Alfonso Uribe para mí. Entonces, de alguna manera, como que esa oración, no sé si decir totalmente ineficaz, tampoco me atrevería tanto. De Mestre, me parece que sí lo dice así, pero por lo menos yo diría, pues en buena medida pierde la eficacia, que de hecho San Agustín dice en alguna parte de su obra que es una de las razones por las cuales Dios no escucha la oración, porque sabe que la persona manteniéndose en ese mismo estado de alma, concederle lo que le está pidiendo va a ser causa de su condenación. Entonces no le puede dar algo que va a ser para su condenación. Entonces, ese es otro tema. Y finalmente otra idea importante que aparece allí, que ya conecta con toda esa crítica al Locke, que es muy interesante, una crítica al racionalismo moderno, que pretenden de alguna manera claro, es un intento de explicar, pero termina siendo erróneo la acción de Dios, o en algunos casos, con una lógica muy inmanentista, como juzgar a Dios para concluir en ciertos casos, o que no hay Dios, o que el Dios de la religión no es el Dios real, sino que hay un Dios más bien gran arquitecto del universo que no crea ningún tipo de prescripciones morales ni nada, sino que deja al hombre pues a su libre albedrío, que sabemos que es una idea que en la modernidad toma mucha fuerza. No me detengo ahí para no extenderme mucho, pero lo podemos hacer después. Toda la crítica Locke que hay a partir de la página 127, que es muy interesante, esa parte es muy interesante, es una joya porque rara vez lee uno que con tanto tino de rock en un ídolo como ha sido Locke, pues en el ámbito de las ciencias humanas, sobre todo, pues yo que he pasado tanto por facultades de filosofía como de derecho, pues y esos son esos idolillos, pero cómo se burla de Mestre de o sea, las definiciones tan absurdas que da Locke, de su superficialidad, es un autor superficial y mediocre. Lo contrasta, por ejemplo, con Pascal, que Pascal ya sí es, en ese ámbito moderno, pues sí es una excepción, pero eso tiene que ver, obviamente, con la condición de cristiano de Pascal. Que a veces a Pascal, a ver, pasa con Pascal, me parece a mí como que lo silencian, porque es entre los modernos una ave rara, digamos, y simultáneamente le tienen que reconocer conquistas científicas importantes o planteamientos científicos importantes, pero al lado de una fe muy radical, muy comprometida. Entonces, o lo silencian o han tratado en algunos casos, hace poco Juan Carlos Moreno Romo hablaba de eso en unas jornadas de filosofía de la Raval en México, de, de decir, no, Pascal hace parte de ese pasado oscuro y tal,
o en otros casos de meter en el costal a Pascal, diciendo, no, Pascal es un moderno más, y le mutilan toda su parte cristiana, como ha sido, por ejemplo, lo comentaba Juan Carlos hace poco, que hay una frase que ha hecho carrera desde la época de la Ilustración, que decían algunos que África comienza en los Pirineos, o sea que España, claro, como España es la católica, representa la catolicidad, todo eso, ¿verdad? Eso hace parte de África, o sea, eso es subdesarrollo, eso es ignorancia, ¿verdad? Y que un personaje en Francia le habían en cierto momento atribuido esa frase a Pascal, y Juan Carlos lo tuvo que corregir y decirle, no, eso de ninguna manera puede ser una frase de Pascal, y parece que la falsa idea de que es Pascal el autor de esa frase, pues como que ha hecho carrera, y no, no es así, eso Pascal nunca hubiera podido decir eso. Hay finalmente sobre la sexta velada en la página 151 un tema pues que también lo he tratado, ¿no?, en algún momento, que es el de la anglomanía, una devoción que se da en cierto momento en la Europa continental por todo lo inglés. Y Donoso, de hecho, dicen, yo no me acuerdo en qué obra, dice, en Francia no hubiera ocurrido lo que ocurrió al nivel del pensamiento y de la política si no es por la influencia de Inglaterra. Y empieza a hacer un paralelo muy claro donde dice las ideas de tal francés vienen de este inglés, estas medidas que se toman en la Revolución Francesa pues vienen de esto de Inglaterra. Entonces dice de Mestre, siendo sus rivales los distribuidores de la reputación en Europa, la anglomanía que los ha molestado y enseguida perdido en el siglo último era sumamente útil y honrosa a los ingleses que supieron hábilmente aprovecharse. Varios autores de esa nación como Jung, Richardson, etcétera, no han sido conocidos en Europa sino por las traducciones y recomendaciones francesas. Se lee en las memorias de Gibbon una carta en que decía, hablando del romance de Clarissa, es muy malo. Horacio Walpole, después conde de Oxford, no tenía formado un concepto mucho más ventajoso, según creo haberlo leído en alguna parte de sus obras, pero cuando el energúmeno de Diderot prodigaba en Francia ese mismo Richardson elogios que seguramente no hubieran tributado a Fenelón, los ingleses le dejaban decir y tenían razón. Bueno, hasta ahí la sexta velada. No sé si quieren decir algo o seguimos con la sí, sí. Perdón, nada más así para, creo que también la antesala de la próxima defensa de la idea más importante, ¿no? Porque para de Maistre, que es un platónico, él deja muy claro cada vez más que es un platónico, que creo lo que más le molesta de Locke es que él niega toda idea en el entendimiento, de toda idea innata, ¿no? Y de hecho él lo dice, ¿no? Que él dice, es que Locke superficialmente dice, es que no existe una idea del bien en el hombre, sino que se forma la experiencia. Y Locke saca el ejemplo de que es distinta la moral en el África que en América, ¿no? Él dice, no, mira las distancias de moral que hay, y dice de Mestre, sí, o sea, superficialmente uno puede entender eso, pero si uno le rasca bien va a entender que se está fijando en los accidentes, que el hombre cuando ya hace una moral o plantea cuestiones del bien y mal es que tiene dentro de sí la idea de orden y de unidad, que eso ya es algo que no se adquiere por la experiencia, es algo con el que ya se nace. Entonces, más adelante, que es lo que a mí me va a encantar mucho, es su argumento contra el mal, ¿no? Contra los que creen que Dios no existe porque existe el mal, porque más adelante lo va a decir y que lo podemos profundizar, de que cómo es posible que tú hables de que el mundo es malo, de que el mundo es perverso y Dios no existe, cuando estás atribuyendo ya la idea de bien y estás juzgando el mundo como malo cuando no tienes una idea de bien, ¿no? O sea hay una idea de orden, ¿no? No hay bien ni mal, ese es el problema.
Sí, exactamente. De ontología moral se llama dentro de la filosofía moral, ontología de la moral. Si tú niegas la existencia de Dios, del ser generalísimo, y desbancas con eso toda la metafísica, tampoco tienes un criterio absoluto para juzgar sobre el bien y el mal. Totalmente. O sea, ¿cómo puedes hablar del mal si no crees en el bien, si no das por hecho que No existe el crees bien? en el bien, claro, sí, esa es la contradicción. Sería más bien lo de Gorgias, dice, si no habría nada. No, o sea, no se pueden hacer juicios ni se puede decir nada, y detrás de los hechos no hay nada, ni hay criterio para valorar los hechos. Por eso el lenguaje es un juego, porque precisamente no existe criterio absoluto. Eso sería un nihilismo honesto, pero ser coherente con eso es imposible. O sea, vivir coherentemente con eso yo pienso es No, imposible. como un cuate, ¿no? Que tenemos ahí en la facultad que habla que el ser humano es malo y todo eso, pero luego dices, si el ser humano mata, pierde su humanidad. O sea, ¿cómo? Es una ¿Verdad? Sí, tontería. sí. O sea, la verdad es que el hombre es malo, pero si mata a alguien es como que, pues no, o sea, si Es Eso tú más humano todavía. es más humano que el asesino es muy humano, ¿no? Entonces, es que, y ese es el problema, o sea, si uno cree que va a refutar la idea de Dios con el mal, pues está equivocadísimo. No tiene sentido. O sea, Yo creo que lo que respondería, pues, un Locke o de esta tradición anglosajona más empirista, es que lo malo y el bien es según mi interés y mi utilidad, ¿no? O de ahí, pues, el utilitarismo y el ventamismo y demás cosas. Entonces, esa sería la manera en la que se juzga lo bueno y lo malo según el interés que me ofrezca. Entonces, el mundo es malo porque es un mundo hostil a mis intereses personales. Y yo o creo sea, yo que soy Dios. sí, pero Al en final, cierta medida yo creo que se puede interpretar incluso de forma atomista si se entiende que el interés principal es la vida eterna, ¿no? Y de esa claro, forma uno tiene como esa añoranza pues de bien, que es esa vida eterna y Dios y claro. demás. Eso es lo otro, ¿no? Que es que tener esa visión de las cosas te cambia todos los paradigmas de la vida temporal. O sea, de cuando me está yendo bien o me está yendo mal, porque yo puedo pensar que me está yendo bien porque las cosas de este mundo me funcionan y realmente me estoy condenando, estoy siguiendo el camino a mi propia condenación. Cambio, me puede estar yendo mal en las cosas de este mundo precisamente porque estoy yendo en el buen camino, que es un camino estrecho, eso es el otro asunto. Me parece que de alguna manera está, sí, en el trasfondo de muchos de estos diálogos está eso, ¿no? Son dos paradigmas muy distintos y por lo tanto la visión cristiana sobre la muerte, sobre la guerra, tema precisamente la séptima velada, la importancia que le damos a la muerte o no le damos o la manera como la asumimos. El santo no es un hombre práctico, sí, eso tiene, sí, eso es verdad. Un santo no vive haciendo cálculos, sin decir que es un imprudente, un temerario, pero es verdad. Y precisamente eso es muy importante en la política. En la política, tal como se entiende en la modernidad, que es más bien cratología, ciencia del poder, no ciencia del bien común, sino una ciencia del poder, de cómo conquistarlo, mantenerlo, aumentarlo. Sí hay que ser práctico en el sentido, pues que creo que se refiere a León Bloch, estar haciendo cálculos y mentir y cometer un montón de inmoralidades y trabajar, ¿cómo se dice? A dos bandas, o sea, al uno le dices lo que quiere oír y al otro es ser un inmoral. Por eso se pregunta a uno qué lugar puede tener un hombre realmente
cristiano en ese escenario, sobre todo cuando esto implica cargos públicos. No, es bien complicado, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algo más sobre la sexta velada. El Bueno, comentario también, que perdón, no más rápido, Carlos. También, así rápido, creo que de Mestre también tiene algo que en esa misma, cuando habla de Locke, de como un autor valorado por el mundo, él dice, creo que también hay una especie de espíritu ahí, vamos a decirlo así, reaccionario o aristocrático, que dice, bueno, es que siempre hay que fijarse qué es un buen libro, o sea, y siempre hay que ver qué clase de gente valora. Digo, es más que una idea filosófica, es una idea que me llama la atención porque él ya comienza a ver, digámoslo así, a olerse que algo por ser un libro no es valioso, que realmente algo vale por quien lo valora y quién lo dice, ¿no? En el sentido de que no, sí, no te preocupes, Carlos, que puede haber alguien famoso que tenga el reconocimiento, pero eso no significa que algo sea bueno, y eso incluye a los pensadores de la filosofía que hoy en día se tienen como una especie de dioses, ¿no? O sea, tenemos a muchos ídolos en las facultades de filosofía que tienen, que tienen forma de resolver el problema filosófico muy superficialmente. Entonces, eso también es una idea interesante, ese cuestionamiento a los ídolos de la era moderna, ¿no? Bueno, espera. Yo quisiera preguntar si de pronto de Maistre tiene, pues, en qué se parecería de Maistre a Descartes, pues, referente, pues, a esto de las ideas innatas. Si de pronto él estaría más apoyando a Descartes o desarrolla otra postura distinta a la de Descartes y la de Locke. No, yo de hecho creo que también pone a Descartes como uno de los mejores pensadores, ¿eh? Sí, es que me acuerdo, y a Malebranche y demás. Sí, Entonces, no porque, sé si de no, pronto en eso de Maistre peca un poco por lo que para mí es un error de Descartes, que si bien existen las ideas o los universales, decía pues Santo Tomás, existen en las cosas que nosotros conocemos primero mediante la experiencia. Que recuerdo que la velada que yo expuse, él intenta salvar digamos, a ese, entre comillas, empirismo de Aristóteles y Santo Tomás, ¿cierto? Lo intenta apartar al de Locke e intenta pues salvarlo. es que el empirismo de Santo Tomás, bueno, yo no puedo hablar mucho de Santo Tomás, pero por ejemplo, a mí me parece que de Maistre es más agustiniano, ¿no? Más platónico, porque y yo creo que también, yo creo que Descartes tiene razón, o sea, en su problema metafísico, porque la idea es si concebimos, digámoslo así, ciertas ideas como unidad, como orden en el mundo, pues es que, ¿cómo puedes encontrar una experiencia si en el mundo o sea, sí hay unidad, pero es muy imperfecta, ¿no? O sea, más bien parece que el entendimiento, que en el entendimiento ya están esas ideas dadas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros damos unidad a lo diverso. Por ejemplo, Santo Tomás, cuando habla del ser y la existencia, el ser, lo que existe en el mundo para Santo Tomás son cuerpos de individuos que el entendimiento encuentra ciertos rasgos comunes y los ponen en un mismo universal, ¿no? O sea, porque hay cosas en el mundo individuales, pero esas cosas individuales, a pesar de que sean individuales, tienen cosas en común y nuestro entendimiento lo sustrae, ¿no? Lo encuentra y lo acomoda en un mismo universal. Pero pareciese que más bien para otros pensadores, esa idea de unidad, de orden, está en el entendimiento y nosotros, también en el mundo, porque el mundo es razón de Dios, ¿no? Pero nosotros es más fácil percibirla porque nuestro entendimiento está. O sea, por ejemplo, hay estos pensadores como San Agustín, como Descartes, si se dan cuenta, tienen esta idea de suspensión de los sentidos para encontrarse con esas ideas eternas en el entendimiento, en el entendimiento que luego diferencian de la razón.
porque la razón es discursiva, la razón es, puede llevar a la diversidad, ¿no? Porque piensa, y en el entendimiento hay una idea también de unidad, ¿no? Más bien se aparta todas esas multiplicidades para encontrarse un orden, una unidad en el Pero entendimiento. si yo no mal recuerdo, creo que, digamos, la distinción que hace un Santo Tomás del hombre y el ángel es que el hombre de cierta forma depende, si bien tiene pues el intelecto que vos estabas comentando, depende de que la razón le muestre el objeto a inteligir, ¿cierto? Como que, y la razón depende de los sentidos, como que tiene un proceso más largo y por eso el hombre tiene cuerpo, por eso el hombre está, digamos, en este mundo, no es un ángel, el hombre conoce las cosas más elevadas mediante su cuerpo. Entonces, pues yo así lo venía entendiendo, no sé si de pronto es que me estoy equivocando. No, Por sí. ejemplo, el bien y la unidad, el hombre lo ven las cosas tal cual, si no estoy mal, como precisamente esa forma que hace que el ser humano sea hombre, es una forma que es un principio que le da unidad a una cierta pluralidad, ¿cierto? A una materialidad, igual con todas las otras formas del mundo. Entonces, a la final no es que esté la unidad en el intelecto, si no estoy mal, sino que están las cosas que el intelecto observa mediante lo que la razón le muestra y mediante lo que los sentidos le muestran a la razón, y así pues está como, hay un proceso muy largo pues a la hora pues de conocer, que justifica la vida en este mundo y justifica el cuerpo, justifica incluso el sufrimiento, justifica las sensaciones y le da pues razón a eso, a esa parte corpórea del hombre, no elevándolo como un ángel como hace Descartes, que creo que es la crítica que le hace Maritain a Descartes, que comete que un pecado de angelismo, porque las ideas las toma el ángel directamente de Dios. En cambio, el hombre tiene que pasar, según pues creo yo, Santo Tomás, tiene que pasar por el mundo, ¿cierto? Por los sentidos y demás. Sí, pues es que, dime, perdón, Carlos, ¿quieres contar? No, que yo pienso que en la época de Mestre podría haberse dado un intento de ver en Descartes una respuesta al empirismo que ya por esa época pues estaba muy difundido. Entonces ver como en Descartes un autor que servía de alguna manera para refutar las ideas del empirismo. Sin embargo, pues sabemos que el realismo aristotélico y tomista no es ni empirista ni innatista. Entonces, pues claro, no hay nada en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos, dice Aristóteles. Eso es así. El hombre, muy bien como lo decía Juan, necesita de los sentidos para conocer y digamos para abstraer, y tampoco diría nunca un realista que los sentidos nos engañan o que yo tengo que desconfiar de que eso que estoy viendo alrededor sea una ilusión, sino que precisamente es el punto de partida para el conocimiento. O sea, si uno ve las vías del conocimiento de Dios, parten de constataciones que se dan en el mundo material. Entonces, ni Descartes, ni digámoslo así, un innatismo continental, ni el empirismo insular de aquellas épocas termina dando realmente con el núcleo de la cuestión del conocimiento y de la experiencia, en fin. Pero pienso, como decía, que es probable que algunos autores hubieran dicho, hombre, este empirismo ha llegado a tal alcance que Descartes parece más razonable. Es que también me quedo pensando mucho o sea, sí, porque Santo Tomás, pues parte de la experiencia del cuerpo, ¿no? En ser y la existencia, es que en Santo Tomás hay una idea de conocer a Dios desde abajo hacia arriba, ¿no? O sea,
vamos conociendo a Dios por medio de las criaturas, vamos elevándonos, ¿no? Pero también me parece que siempre ha habido otra vía del conocimiento de Dios, o bueno, que por ejemplo Maritain juzga de angelical, que es esta vía interior, agustiniana, platónica, de superación, digámoslo así, de la dimensión corporal, vamos a llamarlo así, pero que se va a ir elevando poco a poco, que por ejemplo, a mí me queda claro que uno de los ponentes fue Plotino en su momento, pero también Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que tienen esa experiencia de que la razón puede cegar el conocimiento pleno de Dios, que inclusive puedes llegar a ser ídolos, ¿no? Porque cuando se piensa de Dios, pues que cuando decimos, Dios es esto, pues ya deja de ser Dios, parece ya más un ídolo, ¿no? O sea, y la experiencia de Dios trasciende más allá de lo que mi razón puede entender. Por eso también, por ejemplo, Santa Teresa diferencia entre entendimiento y razón. O sea, el entendimiento, dice Santa Teresa, es donde reside ahí Dios, donde está Dios, pero y la razón, pues, es una loca que habla, diría, que a veces es para conocer a Dios hay que dejar de pensar, dice Santa Teresa, pero siempre me pareció que están esas dos dimensiones que me parecen válidas, porque, claro, o sea, nosotros encontramos, y ahí también, yo creo que tiene razón de Mestre, o sea, sí, en el mundo está la unidad, está el orden, porque esa es razón de Dios, pero el hombre los puede encontrar porque Dios metió en su intelecto esa idea de orden y esa idea de unidad, porque los animales están en el mundo y no la ven. Yo creo que ahí tienes razón, sí, como que en el autoconocimiento incluso el hombre puede hallar, digamos, la imagen más parecida a Dios, ¿no? Como que de cierta forma todo en el mundo es un icono de Dios, pero hay un icono entre los iconos más cercano al que tenemos disposición, que es nuestra propia alma, ¿no? Como imagen y semejanza. Sí, y acuérdate también la cita de San Agustino, de que busqué a Dios en el mar, en las criaturas, me dijo, él no está aquí, está arriba, ¿no? Y él termina, y siempre San Agustín dice, él busqué en el mundo, pero estaba dentro de mí. Entonces, creo que son dos vías válidas, porque Santo Tomás es una vía racional de ver en el mundo el orden, ¿no? Hay un orden, pero también tendríamos que decir, nosotros vemos el orden porque el orden está en nosotros. Sí, sí. Sí. De hecho, hay una entrevista por ahí que le hacen a Ayn Rand, donde le preguntan, la famosa esta filósofa ruso-estadounidense, madre del famoso objetivismo ético, pues que es como un egoísmo radical sustentado pues supuestamente en Aristóteles, en fin, bueno. Y ella, están hablando del tema de Dios, de la existencia de Dios, ella atea. Entonces el entrevistador, que creo que era cristiano, le dice, bueno, pero ¿tú no crees que hay un orden y que ese orden precisamente pues, habla de un ordenador, ¿no? La vía del orden. Ella dice, no, nosotros tenemos unas estructuras mentales que nos hacen ver un orden, que nos hacen de alguna manera creer que hay un orden. Entonces no sé qué opinan de eso, porque con ese argumento del orden, ella trata precisamente de negar que exista tal orden en sentido real y objetivo. Eso es Kant, no, como que Las capacidades morales del hombre son capacidades como legislativas y el hombre... Las categorías están en el intelecto. Sí, sí. Pero sí, y pensando también en lo que decía Raúl, como que es la cuestión de la unidad la que va muy conectada con el orden, ¿no? Y el alma, yo no diría tanto que la unidad está en el alma como, digamos, como si el alma fuera un contenedor y la unidad del contenido, sino que es porque el alma es una también y también es simple. Entonces, de cierta forma, tiene razón el hecho de que sí, en nuestras potencias más espirituales está ese criterio de orden, porque es en sí también una, pero también en todas las otras cosas del mundo, de forma, digamos, menos perfecta que nuestra alma o incluso, o Dios, pues, que sería el supremo, pues, referente y supremo, pues, orden y suprema unidad y simplicidad, etcétera.
Sí, y tanto nosotros, pues la persona humana como el mundo, el cosmos, participan del orden que es Dios. Entonces, ¿cómo no va el alma humana a identificar ese orden y por lo tanto también el desorden y el caos, sabiendo que pues hay esa comunión entre hombre y cosmos? Pero lo Claro, que sí. los antecede es Dios como orden, Y de Dios como pronto ley, ¿cierto? como que me vas a pensar en cosas de, ya como digamos, de carácter estético, como ver en las cosas un poco el reflejo de uno mismo, pues porque uno ve en las cosas también ese orden que también está en uno, pues el Claro. alma ve la unidad en las cosas que está en uno y además también está en Dios. Es como que hay una cierta simpatía ahí entre el hombre, las cosas y Dios. Y de ahí la importancia de lo que dice Nietzsche, no recuerdo en cuál de las obras, dice, creemos en Dios porque todavía creemos en la gramática. ¿Sí? Es tan fuerte todavía la creencia en Dios porque hay una creencia en un orden. Y desbaratar esa idea de un orden es muy complicado. Cuando se logre desbaratar la idea del orden, será fácil borrar a Dios del horizonte. Y con base en eso, comentando eso, Spemann comienza un libro suyo que fue editado en castellano como El rumor inmortal, donde el título es muy provocativo porque dice sobre las pruebas de la existencia de Dios en Nietzsche, pero es precisamente haciéndose eco de este tema del orden, la relación entre el orden y Dios, la importancia de una vía del orden, en fin, tal, y la, de ahí que un análisis, digamos, de revolución y contrarrevolución, con base en los planteamientos de Plinio Corrado de Oliveira, como él afirma que precisamente una de las maneras que usa la revolución para ir borrando a Dios también es usar la vía tendencial y por lo tanto mucho la estética para eliminar la idea de orden. O sea, introducir lo desordenado, las formas feas, lo no armónico y poner eso, digámoslo así, como la norma. ¿Sí? De ahí la importancia precisamente de rescatar en la arquitectura, por ejemplo, las formas bellas, ordenadas. Y justo se dice que hay una edad en la infancia que es la edad gramatical. Es precisamente donde uno como que está más predispuesto a asumir eso, entre la importancia ahí de la música clásica. Y todos estos que ahora están estudiando lo del homeschooling, pues hablan mucho de eso, que hay unas edades donde a uno le deben poner mucha música clásica y que eso le desarrolla el razonamiento matemático, en fin, todo eso. También es importante ver cómo en nuestra época se intenta también, como parte de una ingeniería social, borrarte el orden, ¿no? Borrarte la idea de orden y volverte la cabeza a un caos precisamente para que no encuentres el bien, lo bello, lo verdadero y no encuentres a Dios. Tu razonamiento no llegue, sino que se pierda en ese montón de imágenes y de caos, ¿verdad? Pero fíjate, Carlos, te voy a comentar algo, incluso en el arte, así como el Dada y todo eso, que es crítico, que es feo, que critica cierto orden, también no pueden dejar de tener unidad, ¿no? O sea, por ejemplo, uno pone, Claro. por ejemplo, estos, no sé tú, Juan, cuál es el arte que agarraba piezas de periódico y revista y los ponían así pegados como una especie de desorden, ¿verdad? Pero todos estaban en un mismo marco. Entonces, como no podían ni siquiera quitársela totalmente. Y, y ese es un gusto que tenemos nosotros los seres humanos muy interesante. De hecho, Demestre le dice muy claro, o sea, ¿por qué el hombre tiene ese gusto por ver a los, o sea, no sé, si usted, a mí me encanta, por ejemplo, ver las marchas militares, los soldados de forma uniforme caminando, él lo dice, ¿no? De uniforme caminando, agrada más eso que verlos dispersos o un cuarto ordenado.
Entonces, es un gusto que nosotros tenemos, ¿no? Por querer ver el mundo unido y en orden. Es una tendencia muy natural en nosotros, que aunque por más anarquista que tú seas, tú no puedes entrar a una casa y tener tu cuarto hecho un desastre. O sea, no, salvo que tengas una deficiencia moral, espiritual muy fuerte, ¿no? Como si hay ciertas personas, pero aún así conservan cierto orden y unidad en ellos, ¿no? Me recuerda mucho un libro, yo les recomiendo mucho uno que se llama La vida intelectual de Sartillangues, del padre Sartillangues, Muy y bueno. el trabajo intelectual de Jane Guitton, y ellos dicen algo muy cierto, que me costaba creer, pero ahora sí tiene razón. Él decía, Sartillangues decía que la vida intelectual se tiene que ver reflejado en la higiene y en la salud. Y pues, Claro. ¿por qué? O sea, él hablaba del buen comer, de cómo un pensador puede pensar cuando tiene tiene una higiene de la fregada o tiene obesidad mórbida, ¿no? Pues no, o sea, tiene que reflejar el orden del pensamiento. Entonces, se supone que entre más vida intelectual tenga uno tiene que tender más digámoslo así, A la a la belleza. higiene, a la belleza, totalmente, no a la fealdad. Y cuando alguien entiende eso es porque lo que se piensa es pura degeneración, ¿no? No, y los progres, a ellos les gusta todo lo feo, güey, o sea, neta, Sí. no, o sea, la estética progre es fea, güey, o sea, ver a un hombre, güey, o sea, o no sé, ¿verdad? Lo que sea, güey, de que alguien con pelo largo, güey, luego de que barba, güey, luego vestido de mujer y con chichis, güey, eso se ve bien feo, güey, feísimo, güey. Sí, es lo natural en ello, o sea, lo natural, por ejemplo, el cuestionamiento que hacen muchas feministas de la belleza femenina es que las mujeres en los ámbitos de belleza tal, las oprimen y muy a la fuerza ellas quieren verse feas, pero inclusive en ese tratarse de verse feas, aún así no pierden cierto orden, o sea, no lo pierden porque no se ponen los pantalones arriba, ¿verdad? No pueden ponerse, no pueden, o sea, no pueden deshacerse de todo de ello. Eso es lo interesante. Sí, desgraciadamente, bueno, pues no desgraciadamente, así lo decidió Dios, pero pues Dios decidió que todos somos su imagen y semejanza, ¿verdad? O sea, siguen reflejando a Dios hasta un cierto punto, ¿verdad? Sí, Aunque no, Aunque aunque no quieran, aunque aunque no lo crean y no les parezca apetecible esa idea, pues siguen estando miren, hechos a imagen. voy a decir algo muy feo y antes de que Juan diga algo, yo cuando alguien con obesidad mórbida me quiere dialogar, no le hago mucho caso. No puedo, o sea, no puedo. No sé, o sea, me refleja, Gordofobia sí, o me refleja, obesofobia. obesofobia, me refleja desorden, no puedo, me refleja mucho desorden. Entonces, no lo puedo tomar en serio. No sé, Juan, ¿qué es? pero cuando te intenta como enseñar algo así, no sé, como moralizar o cualquier cosa. Por eso Edgar Vivar fue actor de comedia principalmente. Sí, o sea, los gordos reflejan siempre comedia, ¿no? Es como que, es como que el rebane, incluso el homosexual, bueno, a ver si no me censura YouTube, ¿verdad? El homosexual reflejaba comedia porque era desorden, pero no era una seriedad, era como que la risa, era como que te reías porque, oye, este cuate está fuera de la realidad, ¿no? Y inclusive hoy en día que se está forzando a ver algo así como normal, sigue pareciendo gracioso en muchos lares, ¿no? Es que es feo, güey, es que neta es feo, güey, como, o sea, todo lo progre y todo eso, güey, o sea, que trata de desafiar las normas, güey, o sea, en realidad es feo, güey, o sea, todo eso se ve feo, güey, o sea, un vato vestido de vieja, güey, se ve feo, güey, se ve mal, güey, o sea, se ve de la verga, güey, o un vato poniéndose maquillaje, güey, se ve feo, güey, es horrible, güey, porque va en contra, güey, de lo que Dios ha dictaminado, güey, y no me importa, güey, que suene fanático, güey, pues así es, güey. Sí, Yo eso, como es eso es así. referente al arte, que se hablaba mucho de orden, yo creo que también hay que cogerlo un poco con pinzas porque, por ejemplo, los momentos más, digamos, las pulsiones más modernas que ha tenido la historia del arte van acompañadas también con digamos, con tendencias muy, entre comillas, ordenadas. Por ejemplo, el Renacimiento.
del Renacimiento, previo al Renacimiento, había algo que calificaban de exuberante, desordenado, de bárbaro, que era el gótico, que es lo más cristiano, pues para mí es de lo más bonito que hay. Y del Renacimiento sigue el barroco, y al barroco más adelante los ilustrados con el neoclásico lo van a calificar también de desordenado, dramático, oscuro. Y es porque creo que no es lo mismo el orden, digamos, del cosmos divino, pues el cosmos creado por Dios, que el orden del hombre. Y yo creo que ahí es que están diferencias importantes. Hay cosas que quizás en la mente humana, en la mente del hombre que quiere ordenar en virtud quizás de fines erróneos, hay cosas que no caben. Por ejemplo, el mismo sufrimiento. Y ahí el logro que hace de Maistre precisamente en las veladas, que es entender cómo el sufrimiento cabe en el cosmos y cómo el sufrimiento tiene sentido y es, digamos, parte del orden, por así decirlo, a pesar de que la mente del hombre no lo entienda como tal. Y yo, por ejemplo, del Dada, que siempre se utiliza como, como ejemplo de lo más malo, yo soy bastante defensor del dadaísmo, por lo menos al comienzo, que en el dadaísmo estaban personas como Hugo Ball, que era casi que un místico católico. El tipo a la final terminó escribiendo libros sobre misticismo y tiene un libro sobre correspondencias que tenía con Carl Smith. Y es porque se está atacando, es un orden en el dadaísmo, claro que sí, pero es el orden humano, el orden de la ilustración. Es un orden que los dadaístas, por lo menos Hugo Ball, concluyó que era un orden errado. Ese no es el orden, es un orden demoníaco, por así decirlo. Claro. No, y en relación a lo que decías de la existencia del dolor, pues el dolor surge es por el pecado original. Entonces te está manifestando en cuanto desorden que es algo que no debería ser, pues que hay un orden preexistente y que ese dolor y sufrimiento, la muerte misma, surgen precisamente por una alteración del orden. Otra cosa diferente es que ya en ese contexto de que existe el desorden, o sea, en el plano de la naturaleza caída del hombre, yo a ese dolor le doy un sentido. Eso es lo que hablamos ahora, ¿no? En relación a la sexta velada, eso ya es diferente. Pero que exista la muerte y el dolor en sí mismos habla de un contexto de desorden, ¿sí? De distorsión, y que uno aspiraría, que uno por eso sigue aspirando a una vida en la que eso no exista. El hombre anhela que no haya muerte, que no haya dolor, sigue aspirando a ese orden original. Sí, de acuerdo. Igual, puedes seguir con la otra tesis, Carlos, que quieras resaltar. Muy bien. Bueno, la séptima velada continúa el tema de la oración, pero lo sitúa, digamos, en una dimensión simbólica y mística. Sin embargo, el tema inicial es el de la guerra. Es muy interesante. En primer lugar, creo que la idea primera en relación a ese tema es la necesidad de la guerra. En esto retomo lo que venía diciendo y lo he comentado en otras veces, en otras oportunidades. La guerra es finalmente un mal que en esta condición de naturaleza caída termina siendo necesario y termina siendo muchas veces inevitable, y precisamente por eso es también una ilusión y es una ingenuidad el pacifismo de pensar que es posible eliminar las guerras de manera total y radical. Bruno, adelante. Gracias. Sí, o sea, como para complementar el punto que estás haciendo, esto es muy consistente con la narrativa bíblica. Yo veo, güey, que, o sea, por ejemplo, o sea, en los círculos ateos, ¿no? O sea, en la apologética atea, porque es un tipo de apologética, ¿no? Ellos defienden su fe atea, ¿no? Ellos siempre critican a nuestro Dios, güey,
porque dicen, no, es que ve toda la gente que mató en el Antiguo Testamento, y cuando le dijo a Josué que mataran a los cananitas con todo y niños, y o sea, tú te pones a ver bien y dicen, y primero les dices, oye, güey, incluso bajo tus propios, o sea, bajo tus propios esquemas, tú dirías que a los cananeos sí hay que deshacernos de ellos, o sea, porque los cananeos eran un pueblo bélico, eran un pueblo que conquistaban a los demás pueblos, sacrificaban niños, güey, o sea, y no era como que, o sea, que hacían aborto o algo así, no, ellos literalmente niños que ya estaban, o sea, que ya estaban fuera, o sea, sí, o sea, fuera del vientre, güey, los sacrificaban a Moloch, güey, o sea, dime si no, o sea, si ese tipo de pueblos no merecían ser exterminados, güey. No. Claro, ese es un tema. Y también como en todo el Antiguo Testamento hay momentos, eso queda muy claro, por ejemplo, en Jeremías, Yahvé manda a hacer la guerra y en otros momentos dice, no, ustedes se tienen que someter. Como en un determinado momento no obedecieron o no hicieron la guerra, sino que pretendieron aliarse con esos pueblos paganos, son pueblos enemigos de Yahvé. Como ya se pasó el cuarto de hora, ahora se tienen que someter. Y si hacen la guerra van a perder. Eso está muy claro, por ejemplo, en Jeremías. Entonces no significa que la guerra sea siempre la respuesta, ni una defensa de la guerra por sí misma, la guerra por la guerra, pero tampoco se trata de condenar la guerra por sí misma y por eso que de alguna manera aparece un poco, yo luego lo voy a decir dónde, aparece un poco la doctrina de la guerra justa y la guerra injusta. Hay guerras que son injustas y ese pues es un tema también de alta teología moral, los criterios para discernir si una guerra es justa o no, ¿cierto? Entonces, también un tema que está ligado a eso, el carácter sacro de la vida militar, que por eso lo dice Plinio Correa de Oliveira también en Revolución y Contrarrevolución. Obviamente eso lo hace retomando autores como de Mestre y demás. Una de las cosas que más odia la revolución es lo militar. Y por eso procuran inocular a través de tantos medios, o hace parte de la ingeniería social, el odio a lo militar, ¿no? Una cierta reprobación del estilo militar, de la disciplina militar, del honor militar, de las jerarquías. Recuerdo alguna vez que le preguntaron a Borges que él por qué no había dicho nada contra Pinochet, incluso alguna vez él y Sábato se reunieron con Videla, aceptaron una comida que les invitó Videla, ahí estaba el padre Castellani también. Y él dice, no, es que para mí los militares nunca han significado algo malo, que mis abuelos, creo que su abuelo y su padre habían sido militares y él les tiene poemas al respecto. Entonces, a mí pedirme que condenara lo militar, pues no. Y ¿qué era lo otro que iba a decir a ese respecto? Pues bueno, sí, que se le trata de meter, por ejemplo, en los ambientes universitarios, especialmente en las universidades públicas, sí, el militar es malo, fuera los militares, y tratar de poner al intelectual contra el militar. O sea, no se concibe un intelectual, un hombre de letras, amante del saber, que ame lo militar. Eso es absurdo, ¿no? Todo lo contrario, debe haber una muy buena relación entre el hombre de la fuerza y el hombre intelectual. Es una amistad natural que es muy importante que la revolución trata de disolver, porque sabe que le es muy nociva y sabe el impacto que puede tener un hombre de letras, un hombre sabio, en la fuerza militar. Que al respecto los invito a analizar el caso de Jordán Bruno Yenta, el filósofo argentino que ha estado de aniversario hace poco, aniversario de muerte, cómo termina siendo un factor decisivo en la historia militar argentina, que los ingleses en Guerra de Malvinas terminan hablando del factor Yenta,
un filósofo católico que forma en un momento determinado las fuerzas militares y eso termina desembocando pues en ciertos hechos de la historia política argentina, más allá de que luego los militares hayan incurrido en unos excesos, bueno, eso ya es otro asunto. Dice el senador, página 160. A la primera señal, ese amable joven educado en el horror a la violencia y a la sangre, se lanza del hogar paterno y corre con las armas en la mano a buscar sobre el campo de batalla al que él llama enemigo, sin saber todavía lo que es un enemigo. Ayer se hubiera puesto de mal humor si por casualidad hubiese muerto el canario de su hermana, y mañana le veréis subir sobre un montón de cadáveres para ver más lejos, como decía Charrón. La sangre que corre por todas partes no hace más que animarle a derramar la suya y la de otros, se inflama por grados y llegará hasta el entusiasmo de la carnicería. Eso me hizo recordar el sicario que mató a Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, el año 1984, sicario contratado por el cartel de Medellín. La abuelita contaba que la semana anterior a eso había él visto morir un pajarito. Yo no recuerdo si fue que lo mató por error o simplemente lo vio morir, que cayó de un árbol y se murió, y que eso lo había conmovido pues hasta el llanto. Ese muchachito era un adolescente. Una semana más tarde, ese mismo muchacho estaba ametrallando desde una moto a Rodrigo Lara Bonilla. Aquí con esto, que era simplemente pues anecdótico que me trajo a la memoria, pues vemos una distorsión de ese tema del valor y el honor de la guerra en el sicariato, que es un acto totalmente cobarde, ilegítimo, que no debe estar justificado, y que también precisamente vemos en la historia de algunos de nuestros países como fuerzas militares o digamos, ¿cómo llamarlo? Sí, grupos que surgieron en un afán y en el marco de una legitimidad, incluso jurídica, para contrarrestar la subversión, pues el caso, por ejemplo, de las autodefensas aquí en Colombia, terminaron luego degradándose sobre pretexto de una lucha política a cosas como el sicariato. Entonces empezar a matar candidatos a la presidencia, empezar a matar gente que se había reinsertado, porque estos finalmente son unos guerrilleros y no sé qué, y termina eso junto a otras cosas como el narcotráfico, deslegitimando una acción militar que de hecho en sí misma es legítima y que en Colombia en algún momento terminó siendo reconocida bajo el marco de la ley por el Estado. Entonces también uno tiene que tener claros esos bemoles, pero más allá de esos matices, pues me parece muy conclusiva la afirmación del caballero en la página 162. Dice: esta ley tan terrible de la guerra no es, sin embargo, más que un capítulo de la ley general que gravita sobre el universo. O sea, la guerra no es, como piensan algunos, el mal principal o el último mal o la causa de los males o algo que haya que erradicar por sí mismo. No, es algo que debe estar sujeto a pues la moral, las normas de la moral, que puede ser justa e injusta, pero que querámoslo o no, ahí la vamos a tener. Y el mejor ejemplo, si ustedes me permiten darle la palabra a Raúl, es en un país como Colombia. Aquí la obsesión ha sido la paz, y por qué nosotros no logramos la paz. O sea, ha sido como la muchacha pues que nunca te da bola y tú tratas y estás obsesionado con ella. Pero precisamente una de las cosas que ha alimentado aquí el mantenimiento del conflicto son los falsos conatos de paz. El intento de una paz sin base jurídica, sin legitimidad,
con impunidad, y esa es una de las cosas que mantiene el conflicto armado, que incluso se ha recrudecido después del los famosos acuerdos de La Habana, y que estoy seguro que se seguirá complicándose y seguirá peor y llegará a extremos peores que los que ya tuvo. Pero es porque y ahí voy a contradecir el refranero popular, si hay, ¿cómo es que dice? Eh, Malos acuerdos que son peores que un buen pleito. ¿Por qué? Porque detrás de ese mal acuerdo va a haber un pleito peor y va a haber una guerra peor. Bueno, adelante, Raúl, y perdón. No, para complementar los comentarios de todos, también para muchas personas, estas partes de Demestre es como la parte, entre que comillas, justifica las guerras. No es así. Yo creo que más bien Demestre lo que está tratando de hacer es entender el fenómeno, ¿no? Porque él dice, bueno, es que la filosofía moderna es muy afeminada. ¿En qué sentido? En que no tratan de no ver un problema que la humanidad siempre ha tenido, que es la guerra, que es el derramamiento de sangre. De hecho, él mismo llega a decir que el mundo refleja esa ley cuando ve que todos los seres se matan entre sí para poder vivir. Y él pone el ejemplo que más me encanta. Dice, si tú vas a tu cuarto, vas a ver que todo es un cementerio. Y pues sí, o sea, la cama está hecha de un árbol que tuvieron que quitarle la vida para que te acostaras. Los juguetes del niño están hechos del marfil del elefante, ¿no? El refrigerador está lleno de seres que tuviste que haberle quitado la vida para comer, ¿no? Entonces, es eso. Y posteriormente también creo que hay algo interesante que creo que tenemos que resaltar, que el conflicto existe, pero, por ejemplo, como decía Bruno en el Antiguo Testamento, que Dios manda a matar, eso es lo importante, porque en el fondo es quién es aquel que tiene la legítima utilización de la violencia, ¿no? No puede ser cualquiera, porque si es cualquiera, la violencia se democratiza tanto que vamos a tener las desgracias que Demestre vivió, que fue la revolución. Por ejemplo, lo natural en las sociedades humanas es que hay un regulador de la violencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, las sociedades modernas es el Estado, la policía. En la edad cristiana, pues fue la Inquisición, que la Inquisición, mucha gente no lo ve, logró evitar matazones. O sea, ¿por qué? Porque la violencia estaba regulada por una institución superior. Entonces, podemos comparar los apenas 3,000 muertos por la Inquisición en 3 siglos por los casi 70,000 en la Revolución Francesa en unos meses, ¿no? Por ejemplo, o la persecución de brujas en las lares protestantes, ¿no? Que no lo hacía una institución desde arriba, sino que fue algo hacia abajo. Esa es una, que no es la legitimación de la violencia como tal, sino más bien el entender que dicho fenómeno es parte de nuestra realidad y hay que regularlo. Y eso se regula cuando hay instituciones que reconocemos divinas. ¿Sí? Esa es una. Nos guste o no. En este caso, Dios, o en este caso el Estado, ¿cómo se llama? El Estado, o algo así que nos ayude a regularla. No la puede ser cualquiera. ¿Sí? Esa es una. Por eso él llega a decir, quitad el verdugo del mundo y el orden desaparecerá con él. Es la cita que él tiene, ¿no? Porque el verdugo se reviste como el soldado y el verdugo lleva la pena y el soldado se lleva la gloria, ¿no? Es porque es muy interesante todo esto. O sea, que nuestra civilización siempre se fundamenta hasta cierto en los derramamientos de sangre, nos guste o no nos guste, pero aceptando esa realidad se puede trabajar para que esa sangre sea lo menos posible derramada. Cuando se intenta transformar esta realidad en algo donde se evite todo eso, suele ser peor que cuando se acepta, ¿no? O sea, todos los movimientos revolucionarios que trataron de erradicar todo eso fueron peores, terminaron en unos baños de sangre impresionante. Basta recordar la China de Mao, el comunismo de Stalin, los mismos Estados Unidos que trataron de erradicar las formas jerárquicas europeas con sus guerras totales, ¿no?
Cambodia también. Cambodia, con Pol Pot. Afganistán, ahora, actualmente Gaza De también. hecho, Santo Tomás hace una distinción muy interesante en la Suma, en la parte donde habla de la paz, entre concordia y paz. Y él dice, si paz es la tranquilidad en el orden, y ahí toma la definición agustiniana, la concordia consiste en que una de las partes, sea por intimidación o sea por causas malas, pero normalmente por intimidación, cede a la otra parte. Eso fue, si ustedes me permiten también, lo que pasó aquí en Colombia. Porque entonces este presidente Santos, que fue el promotor y defensor de los acuerdos y tal, cuando vio que había un amplio sector de la población que no quería los acuerdos y que estaba manifestándose en contra, entonces empezó con las amenazas, y en el foro económico mundial que se hizo en Medellín, o se hicieron algunos eventos en Medellín, dijo, si no se aprueba el acuerdo, comienza la guerra urbana. Esa gente va a empezar a poner bombas en la ciudad. Entonces, claro, me acordaba mucho cuando ocurrió eso de Santo Tomás, porque es precisamente eso, es como que dice, o votan por el acuerdo, que para efectos de eso hubo un plebiscito, ¿no? O nada, pues van a empezar a ponerle bombas a él. Y sin embargo, y eso es una cosa que queda en la historia, el plebiscito no ganó el no. Esa es una cosa que no se puede borrar ya de la historia. Colombia, esos acuerdos, votó no. Dice, pero ¿cómo así? Pero no querían pues la paz. No, es que la mayoría, aunque fue una mayoría, no una gran mayoría, eso estuvo reñido, se daba cuenta que esos acuerdos no iban a ser la vía para la paz y ganó el no. Entonces, sí, No, y es que, o sea, hay gente que sí merece morir, o sea, 100%. Sí, ¿cuál es el problema en admitir eso? Sí, bueno, no. es que hoy en día los progres no Discúlpenme, quieren eso, o sea, no quieren escuchar eso. O sea. en relación a eso, yo no sé si la mayoría, no tengo los datos exactos, pero una buena parte de los reinsertados, y es una cifra que sigue creciendo, o sea, los que estaban en la guerrilla de las FARC, una muy buena parte ya los mataron. ¿Por qué? Porque hay gente que regresa al pueblo donde él vivía, tal, saben que era guerrillero y lo matan. Entonces tampoco es tan fácil de decir, no, aquí firmamos un acuerdo y ya, viva la paz. No, luego viene la realidad y usted cómo le va a garantizar a esa gente, o sea, el Estado cómo le garantiza al ex subversivo o al ex miembro de bandas criminales que porque firmamos un papel allá en el Teatro Colón o no sé dónde, luego te van a venir a justiciar. ¿Por qué? Porque vos no pagaste tus deudas con la sociedad y entonces tiene la deuda, hermano. Entonces venga que aquí se lo voy a cobrar. Y es lo que está pasando. Claro, aquí no le hacen eco a eso, porque habla mal de los acuerdos. Pues la verdad es esa. Los reinsertados lo están matando y los van a seguir matando. Es que A también creo los grandes cabecillas, y esa es la otra injusticia, a los grandes cabecillos eso es muy difícil porque, claro, tienen unos escuadrones de escoltas, tal. Yo hablo del guerrillero raso. Entonces, claro, es muy fácil para el secretariado o los grandes cabecillas, claro, miembros del Congreso, ganándose un montón de plata, ya con la vida asegurada, no, el guerrillero raso, el que luego le toca vivir en un mundo donde está lleno de enemigos. Entonces, bueno, eso también como para aterrizar un poco la cosa. No todo es tan color de rosa en decir la paz, viva la paz, palomita blanca, no, la vida no es así. Y creo que ahí tiene razón. Mira, Hobbes, no, mucha gente cree que su novedad es la idea del temor hacia el Señor. Y no es así. Esa idea ya está en todos los pensadores. Creo que Hobbes tiene una novedad que es el Estado mecanicista, no el Estado como tal. Pero más allá de eso,
retomando a Hobbes, creo que Hobbes tiene razón cuando habla que el orden siempre va a existir cuando existe el temor al Señor. O sea, no es imposible tener paz siempre cuando no haya un temor en común. Por ejemplo, siempre se habla que el temor de Dios es la máxima virtud y que el temor de Dios viene a otra virtud que es la obediencia. Entonces, Paz para pecar en paz. Ajá. Si la paz es para pecar en paz, olvídese que va a haber paz. Sí, y precisamente, mira, y te voy a decir algo, Carlos, precisamente a mí no me es casualidad que en una época que sale mucho de la misericordia de Dios y que Dios es, o sea, sí, Dios es misericordioso, sí, pero esta exaltación tan desmedida de la misericordia, hay detrás un intento de justificar las degeneraciones de muchos, ¿no? O sea, y la misericordia de Dios es para los que se arrepienten, no para los que siguen pecando. Dios no tiene misericordia de los güeyes que siguen cagando el palo, güey. O sea, la misericordia de Dios es cuando tú haces contrición y te arrepientes. No hay misericordia para el güey que no se arrepiente. Sí, es que ese es el asunto. O sea, no es porque Dios haga, sino es porque es porque tienes que temer al castigo futuro y esto te ayudará a ordenarte a vivir bien. Pero es lo normal. Si no es temor a Dios, es temor a la policía o es temor no sé, al rey, no sé, pero el temor tiene que siempre es la base de una sociedad, ¿no? Y de un orden. O sea, uno no puede vivir. Yo tengo muchos colegas que creen que la sociedad libre, que tiene una noción de contribucional bien así, sin temor, funciona y no es así. O sea, si algo funciona es porque se teme a que si no se hace algo va a pasar. Y es normal, no está mal, y funciona, y siempre ha funcionado. O sea, yo no veo el problema. Hay un asunto también que pienso yo conecta esas reflexiones de la guerra o sea, de la guerra y de la paz con lo teológico, y es el tema del kairos, el tiempo oportuno. O sea, no el tiempo como cronos, sino el tiempo como kairos, el tiempo preciso, el tiempo justo, el tiempo oportuno. Hay unos momentos en los que se puede hacer una buena paz, o sea, una paz correcta y bajo unas condiciones ilegítimas. Si tú dejas pasar ese momento, hay circunstancias que ya lo que exigen o lo que precisamente pues es una consecuencia obligada de la guerra. Pasa con los golpes de Estado también, en esto, la conexión con Donoso. Usted tuvo de pronto unos momentos, análisis del caso Guerra Civil Española o el caso Chile en su momento. Usted tuvo unos momentos todavía en el marco de la democracia para hacer algo contra ciertos excesos del gobierno, contra ciertas leyes, contra ciertas medidas. Y no se pudo dar, sea porque los funcionarios públicos o la misma ciudadanía fueron negligentes, o sea porque un poder ilegítimo, de maneras harto ilegítimas también, pues bloqueó los mecanismos democráticos. Llega un momento en que ya lo único que salva la situación es un golpe de Estado o una guerra, o como en el caso de España, un alzamiento, una cruzada, como se llaman. Yo soy convencido que es una cruzada y ergo una guerra civil. ¿Por qué lo dejaste llegar hasta allá? En Chile fue algo similar. Ellos fueron viendo que Allende se iba tomando, se iba tomando, y la UP se iba tomando cosas que apoyaban a los terroristas. Y hay una cierta negligencia y complicidad, empezando por la jerarquía eclesiástica con eso. Llega un momento determinado en que lo único que salvó a Chile fue un golpe militar y una dictadura. Entonces es también el tema de los tiempos de Dios. Analícese con Hitler. Chamberlain y otros le dieron a Hitler tiempo, pensando ellos que ellos iban a apaciguar a Hitler, pues como que iban a domesticar a Hitler como si Hitler fuera un perrito.
Cuando ya toca la guerra, encuentran un Hitler fortalecido que ya había tomado casi toda Europa con unas alianzas, y esa guerra hubiera sido muy diferente años atrás. Entonces es eso, las concesiones y el dejar pasar los tiempos prudentes termina costando muy caro, y muchas veces el costo es la guerra, una guerra cruenta, una guerra mundial. Entonces, bueno, me viene a la mente también esa idea. Mire, por ejemplo, si me permiten leer esto el caballero en la página 164. De este modo se cumple sin cesar, desde el más pequeño insecto hasta el hombre, la gran ley de la destrucción violenta de los seres vivientes. La tierra entera, empapada continuamente en sangre, no es más que una ara inmensa donde todo lo que vive debe ser inmolado sin fin, sin medida, sin descanso, hasta la consumación de las cosas, hasta la extinción del mal, hasta la muerte de la muerte. En la página 165 continúa el caballero. La guerra es divina por la gloria misteriosa que la rodea y por el atractivo no menos inexplicable que a ella nos conduce. La guerra es divina en la protección otorgada a los grandes capitanes, aún a los que se arriesgan, que rara vez son heridos en los combates. Ahí era donde yo decía que está implícita, digamos, una idea de una doctrina de la guerra justa e injusta, no es injusta per se. Y algo que es muy importante aclarar en relación a eso, que usted también es una confusión que sale cara, es la siguiente. O sea, nosotros por la condición caída de nuestra naturaleza después del pecado original, estamos en una situación que hace necesario cierto tipo de acciones y hace legítimos cierto tipo de acciones personales y colectivas que en el estado original de gracia, antes de la caída, pues no eran ni necesarias ni legítimas. Uno de ellos es la guerra. Usted mira que uno de los argumentos de los nudistas, por ejemplo, o de los que hacen arte nudista, o son nudistas, bueno, pero esos que son tan creyentes, pendejos, si Dios creó al hombre desnudo, entonces, ¿cómo es lo más natural? Pues que ande desnudo, no, hijo. Pasa que la caída original, que hace que en el hombre la desnudez, especialmente la desnudez del sexo opuesto, genere una libido y unas pulsiones que lo pueden conducir al mal, es necesario el pudor y es necesario el vestir, y por lo tanto hay que vestir con pudor y vestir sobriamente. Pues es algo, pienso yo, similar, ¿no? O análogo a esto que decimos. Es una situación y una condición y unos requerimientos que la condición de naturaleza caída nos hace obligatorios, y que Sí, no, por lo tanto pretender eliminarlos o borrarlos es un grave error que tiene, pues como decía, un costo importante, ¿verdad? Bueno, Sí, la muerte es en masa de personas. no, y estas personas, por ejemplo, el que tú mencionas, Carlos, pues sí, o sea, son de los que tergiversan la escritura para apoyar sus agendas y sus ideas, son como los fariseos, que tratan de poner trampa con la misma escritura. Ajá, no, y lo quieren para justificar sus perversidades, y, o sea, y eso pues es blasfemia, ¿no, güey? O sea, es blasfemia, güey, completamente, güey. Pero sí, o sea, de hecho, yo veo que también, o sea, muchos hacen eso. Por ejemplo, esta semana, bueno, la semana pasada, a mí me habían encargado leer un libro del Enrique Dussel, güey. Guácala. Sí, güey, me encargaron leer el de Pablo de Tarso en filosofía política actual, güey. Pues para filosofía política me lo encargó el Tirso, tú, Raúl. Ajá. Y, güey, lo estaba leyendo y decía, güey, o sea, este vato, ¿cómo se considera a sí mismo católico? O sea, ¿por qué le pegaba al cristiano, güey? Cuando, o sea, lo que estaba haciendo era básicamente todo el evangelio, güey.
lo estaba haciendo un pinche panfleto comunista, güey, un panfleto marxista, güey. Bueno, te voy a decir algo. Este Dussel llegó a decir que Marx es mejor teólogo que San Agustín. Es como que... Pero, sí, o sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿No? O sea, yo creo que también, no sé si Dussel lo hacía por mercadotecnia, porque ya decir eso de que Marx era teólogo, debería ser un padre de la iglesia y no San Agustín, es como que... No está sé. muy estúpido eso, está muy estúpido, güey. Yo creo que Dussel más bien era un señor que amaba el dinero y hacía esas cosas porque todo eso, Dussel vendía muy bien sus libros. Dussel era millonario. Sí, sí, las mandaste fotos de su casa la otra vez al grupo. Era millonario. Y pues decir esas cosas, pues que genera pues reacciones, es como los youtubers, pero de la casta académica. De hecho, eso ya sí, está, es un troll académico, ¿verdad? Era un troll eso ya está académico. comprobado en la cienciometría, que se usan frases así estrambóticas y excéntricas Para o vender. títulos para que la gente te compre o entre a tus artículos y haga descargas. Entonces, efectivamente, decir una cosa así es, pues sí, dice, uy, qué audaz, ¿no? ¿Y cómo será lo que argumenta? A ver, vamos a una estrategia de marketing. Sí, no, el primero que hizo eso fue Nietzsche con, es que Dios está muerto. Y si miras directo a la oscuridad va a haber dentro de ti. O sea, eso es por lo que Nietzsche también se volvió muy famoso, no porque fuera muy profundo, o sea, simplemente porque sonaba muy polémico y sonaba muy profundo, cuando en realidad, o sea, tú escuchas a Nietzsche y es la filosofía de un ateo de Reddit que tiene 17 años que recién se está revelando a sus papás, güey. Ahora, No, pero Nietzsche es muy bueno, a mí me gusta mucho Nietzsche. Sí, Me parece, yo difiero, ¿no? Pero cada quien. me parece que es un filósofo muy respetable. También en me cuanto a gusta, filósofo, vas a ver que claramente, estoy de acuerdo con él. Pero el problema no es Nietzsche, el problema es su séquito. Ese es el problema. Mira, Nietzsche, de hecho, te voy a decir algo que iba a comentar. De Maistre, por ejemplo, exalta mucho este gusto por los hombres, a pesar de que la guerra es horrible, teóricamente dice, cuando los hombres están en la guerra, como que les gusta, él dice, hay una exaltación fuerte en el guerrero que va y gusta matar al otro. Es muy interesante. Sí, él dice no, eso es muy masculino. O sea. Es muy masculino, entonces, pero dice que al último ese héroe se reviste de gloria. Bueno, te voy a decir algo, Nietzsche defiende todo eso, pero el problema también viene cuando el séquito de Nietzsche son los digo, o sea, nadie, a ver, nada más para que el que nos escucha, nadie está justificando la guerra, nadie está diciendo que está bien matar, no, nadie, lo que se está diciendo sencillo que, por ejemplo, de Mestre, a diferencia de Nietzsche, que ahí va la gran diferencia de Nietzsche, de Mestre trata de entender el fenómeno y trata de ver, bueno, a pesar de que el fenómeno no es horrible tal, parece que a los hombres les gusta, y me recuerda también cuando Freud decía que los hombres tienen un gusto por regresar a la materia inerte, ¿no? Es muy interesante. A pesar de que el fenómeno existe y es horrible, hay un gusto por la guerra. O sea, no se puede negarlo, hay. También el que habla mucho de eso es Junger. Junger en su novelita, bueno, no es una novela, es un texto como biográfico de Tormentas de Acero. Él narra que los alemanes iban felices a la guerra porque se iban a ser hombres. Entonces, bueno, todo eso. Bueno, Nietzsche dice, la guerra hacia el hombre, la guerra es tal, y es un filósofo muy, o sea, más allá de ciertas cosas que puede ser para mí perjudiciales de Nietzsche es muy bueno. Yo creo que el problema de Nietzsche es su séquito de pensadores, de discípulos que lo hacen una especie de wokista llorón. Y es que, o sea, tú una vez lo mencionaste, Raúl, o sea, si tú llevas a sus verdaderas consecuencias la filosofía de Nietzsche, en especial la voluntad de poder, güey, tú puedes justificar, güey, o sea, lo que sea, güey, claro. Lo puedes justificar todo tipo de dominación, todo tipo de, o sea, sí, opresión, Mira, ¿verdad, güey? Todos los colegas que están en la facultad que son amantes de Nietzsche están en contra de lo que hace Israel en Gaza, ¿verdad? Todos. Sí, bueno, Nietzsche estaría a favor de Israel. Israel, lo que está haciendo los palestinos es una moral de esclavos que están diciendo que lo que hace Israel está mal porque son más fuertes que ellos, nada más. O sea, un nietzscheano estaría alabando a Israel porque Israel muestra a flor la voluntad de poder, sin miramientos. Y lo que hacen los gazatíes es la moral de esclavos, de que
ay, míranme a mí que soy el débil, el perjudicado. Eso es cristiano, ¿no? El preocuparse, por ejemplo, por los gacetis es una moral cristiana, porque es la preocupación por el débil, por tal. Y en cambio, pues los otros, pues, ¿cómo es posible que los nietzscheanos estén ahí criticando lo que es Israel cuando Nietzsche estaría hasta extasiado, ¿no? Digo yo. Sí, no, y para Nietzsche, o sea, el apoyar al oprimido, ¿verdad? Es moral de esclavo, ¿verdad? Es moral de esclavo. Es el discurso cristiano que él repudia y que él dice que antes era visto como malo en la cultura griega, grecorromana, güey. Sí. Y que había que regresar a los valores grecorromanos donde se apoyaba la fuerza, güey, la dominación, la conquista, X y el noble. Ajá. No, pero pues digamos que la queja respecto al que sufre que hace Nietzsche, y eso lo explican los fragmentos póstumos, que creo que son como de las últimas cosas que escribió, va muy de la mano con una exaltación muy interesante que hace él del sufrimiento, que a mí me parece súper valioso. Sí, sí. Pues lo que Nietzsche no le gusta es que precisamente los modernos crean que se puede acabar con eso, que es lo que forja a los hombres fuertes, que es el sufrimiento, que es donde realmente la voluntad de poder se manifiesta de mejor forma, cuando se vence un obstáculo. No está hablando necesariamente de volvernos todos dictadores y que matemos al prójimo, ¿no? Se trata de vencer obstáculos y de reafirmar la vida con cada paso que damos. Eso dice Nietzsche. También lo de la moral de esclavos y esa denuncia que hace de la religión me parece que es súper válida con lo que se había degenerado la religión de su tiempo. Por ejemplo, con Kant, que el cristianismo se subordina casi que a imperativos morales y ya está, que Dios se vuelve una idea útil para la acción práctica, para la razón práctica, una simple idea para que el hombre pues despliegue como todo su poderío así legislativo y técnico. Y eso lo denuncia Nietzsche, y me parece que está bien atacar esa idea de Dios que al fin y al cabo, como dice Jean-Luc Marion, ¿no? Que eso se convierte en un ídolo. Ese Dios, como solo digamos, como un juez moral, un Dios reducido solo a eso, es una aberración también, porque digamos que es algo más complejo que eso, creo yo. Y a ver qué otra cosa. Por ejemplo, Kierkegaard también le atina a muchas cosas que dice Nietzsche, y Kierkegaard es un filósofo muy bueno. También ese gregarismo que ataca a Kierkegaard también, Kierkegaard me parece que termina también denunciando las mismas cosas de Nietzsche, pero reafirmando el cristianismo. O sea, el problema para mí de Nietzsche es que lo que es el cristianismo para él es, digamos, el contexto cristiano en donde estaba Nietzsche, que era hijo de pastor protestante. Yo creo que el hecho del protestantismo ya dice mucho también, y me parece que ese es un cristianismo que justamente se debe criticar, pero no es el cristianismo de la tradición, el cristianismo de los guerreros, como decía también Elías de Tejada en un texto que me gusta mucho recomendar, que es un texto que le dedica a Julius Evola, que para mí es una especie de nietzscheano tantrista, raro, pues reaccionario, pagano, un tipo pues muy extraño, pero es interesante de leer. Que Elías de Tejadas, atacando a Julius Evola, reivindicaba el carácter heroico, el carácter guerrero del cristianismo, no el carácter, pues, digamos, en exceso misericordia, que para mí son cosas que van de la mano, pues yo también discreparía ahí con Nietzsche. Pues Nietzsche tiene, pues, obviamente muchas ideas que yo no considero adecuadas ni acertadas, pero como buen filósofo, sí, para mí es un filósofo muy, muy bueno. Es un gran teólogo. Antes de también. Antes de darle la palabra a Carlos, yo también creo que perdón, que nada más rápido. Creo que la tesis de René Girard sobre Nietzsche es cierta. No sé si si tú la puedes leer, Juan, y Bruno y los demás, leanla, es muy buena porque, mira, yo te concedo todo lo que dices de Nietzsche es cierto, pero también creo que hay una vena muy belicista en Nietzsche. O sea, yo sí considero que por ejemplo, de Nietzsche nacen los Marinetti, estos hombres belicosos, es verdad. Porque pues sí, Nietzsche te puede matizarlo, pero si lo llevamos a su línea más, digámoslo así, más lógica, pues es que si la voluntad de poder es la moral que impone el fuerte, y lo que los demás, y el sufrimiento que tienen los demás, permítame, sobre los demás, pues es puro, ¿cómo se llama? Rencor o
Resentimiento, ¿no es? resentimiento, pues pues es que la moral sí es fruto de la fuerza nada más, y entonces pues el fuerte es el que termina generando lo que quiere. Y es alguien que hay que admirar. El problema que Nietzsche ve es que en la época moderna hay como que un recelo por los poderosos, ¿no? O sea, como estoy resentido con el poderoso porque no es mi voluntad de poder la de la que impera. Y pues sí, sí puede tender a las cuestiones más marinetianas que hay, ¿no? Más de este señor Marinetti, ¿no? De la guerra, del amor a la guerra, todo, de que la guerra es lo que genera la civilización y todo eso. No, y para él no hay verdad, recordemos, o sea, Nietzsche dice, no hay verdad, solamente hay interpretaciones, o sea, no hay verdad. La verdad, dice Nietzsche, tiene el nihilismo. Sí, o sea, todo es voluntad de poder al final, güey, o sea, lo que yo decido, lo que dicen mis huevotes, eso es, güey, casi, güey. ¿Sabes? Es que sí, no, el error de Nietzsche, creo yo, va de la teología de Nietzsche, es un error teológico, y Nietzsche pone, a mi parecer, la misma voluntad que tenía Schopenhauer, sino que solo ve un lado de esa voluntad, ve el lado bonito de esa voluntad, que es la voluntad que puede, no la voluntad que digamos que es derrotada por esa otra, porque la voluntad al fin y al cabo es eso, es una locura, es una fuerza que va contra sí misma. Pero yo diría que de lo más fuerte que tiene Nietzsche así en contra del cristianismo es, por ejemplo, la negación que tiene del sujeto. Para Nietzsche no hay sujetos, como que no hay yo en el mundo, como que todo es precisamente eso, pues es una suerte de panteísmo. Eso sí es pues muy criticable y precisamente al eliminar el yo, me parece que elimina algo que es demasiado potente del cristianismo, que es el deseo de eternidad. Y me parece que ese deseo de eternidad va muy bien con la misma voluntad de poder, porque creo que se puede interpretar la vida misma como una voluntad de eternidad. Así lo interpreta, por ejemplo, en diálogo con Nietzsche, Unamuno, que es otro vitalista, y a mí me parece muy bueno. Sí, no, es que Nietzsche es muy bueno. Es que yo creo que el problema de Nietzsche, como lo digo, o sea, sí tiene sus consecuencias. Yo creo que sí, dándolo sí tiende a lo más, digámoslo así, más catastrófico, pero en sí tiene cosas muy valiosas. Su crítica al cristianismo a mí me parece muy valiosa, muy valiosa. Sí, sí. Y respecto a Marinetti, vos tenés razón, pero el mismo Marinetti critica de Nietzsche, dice de Nietzsche que es un reaccionario, fíjate, sí. Pues, o sea, como que no es que Marinetti acepte todo de Nietzsche. Hay muchas cosas porque lo considera un reaccionario, sí, porque considera que valora lo pasado. Dice, no, lo viril es la máquina, el futuro y todo eso. Exacto, sí. Es que Nietzsche es una especie de reaccionario pagano. Exacto, sí, yo también lo veo así. Sí, pues es que de eso se va todo lo de la genealogía de la moral, o sea, él quiere regresar a los valores grecorromanos y mandar al chorizo todo lo cristiano. Eso es básicamente todo el discurso de la genealogía de la moral, o sea, en pocas sí, porque para Nietzsche el cristianismo es nihilismo, porque tiende como tiende a la verdad, pues los valores, digámoslo así, de los mitos, que es el guerrero, todo eso, pues tiende a ofuscarse, ¿no? El mito como tal tiende a ofuscarse, porque el cristianismo, como tiende a la verdad, pues según después Heidegger, pues tiende a la tecnociencia, y la tecnociencia pues es cálculo, pura mercantilización del mundo, y tiende al nihilismo. Es que para Nietzsche el cristianismo es... El problema es que para Nietzsche el cristianismo no dice la verdad, eso es. Y además porque considera que el hombre no es capaz pues, de acceder a ese tipo de verdades que el cristianismo está como pregonando. No hay verdad para él, no hay. Pero interpretaciones. Sí, pero él, por ejemplo, en los fragmentos póstumos también intenta reevaluar este texto que hizo del nacimiento de la tragedia y empieza a hablar, por ejemplo, de una voluntad de mentir. Y esa voluntad de mentir es una voluntad en favor de la vida, que es precisamente casi que la creación de nuevos mitos, la creación de valores, por así decirlo, de arte. Pues eso es interesante porque de ahí se mete Unamuno y dice, bueno, listo, si es admisible esa voluntad de mentirse a sí mismo, en virtud pues de la voluntad de poder, pues yo prefiero creerle a algo que aparentemente es una mentira, en vistas pues de lo que mi yo más desea, que es la eternidad. Entonces prefiero creerle a mi Dios inmortalizador, que es Cristo, dice Unamuno. Y eso pues me parece pues también bastante interesante, pues esa manera de
Sí. de Sí, leerlo. Nietzsche es un grande, nada más que como creo que el problema de Bruno es que ve a sus discípulos y tú también los viste, o sea, los Claro. discípulos de Nietzsche son cosas que si Nietzsche los vería se suicidaría, porque, o sea, vez. sí, no, o sea, pues es que a Nietzsche lo que le gustaba era el hombre fuerte, el hombre viril, el hombre que aceptaba el sufrimiento, que no moralizaba las cosas, pero pues actualmente pues los nietzscheanos son una especie de, ¿qué serán? Una especie de nihilistas, Todos afeminados. woke, güey, son todos woke o satanistas, güey. Sí, Sí, son- sí. Satanistas homosexuales, güey, o sea. sí, no, creo que si Nietzsche viera lo que a sus hijos sí estaría deprimidísimo. Sí, Sí, por ejemplo, con Deleuze para mí es una suerte de nietzscheano. Y una cosa pues que hace mucho énfasis Deleuze es eso de los devenires, ¿no? Que yo lo interpreto así rápidamente. Él habla es que de devenir mujer, devenir animal, devenir no sé qué. Eso de cierta forma es como abrirse al otro, que yo creo que de forma más simple es llamarlo simplemente empatía, ¿no? Empatizar pues con la mujer, pues abrirse a los afectos de ese otro. Y yo creo que ahí es que la cosa se vuelve como más amanerada, ¿no? Y Sí, yo creo que sí, hay Nietzsche como que, "Ey, no, ya esto como que", porque al fin y al cabo es eso, es como todos somos, como no existe sujetos y lo que existe realmente es una voluntad, en Deleuze es un deseo, pues esa voluntad se puede, digamos, plegar y replegar de formas distintas, pues como que nos podemos mezclar, por así decirlo, entre otros. No existe unidades, que es algo pues demasiado fuerte en la metafísica pues que estamos siguiendo nosotros. No, para ellos no existe eso, lo que existe son deseos, son deseos. voluntad, deseo, voluntad de poder, lo que sea. Y No eso hay es razón. interesante, pero pues yo creo que es erróneo también. Es erróneo, a mí me parece muy erróneo porque, o sea, pues sí, es que para estos señores pues no existe el orden, existen individuos que generan su pequeño cosmos, ¿no? Su propia verdad. Su propia verdad, pequeño cosmos y ya, pero a mí me parece que también tienden a negar cosas evidentes, muy, muy evidentes. Es que Pero de eso sí, se trata la modernidad, o sea, lo posmoderno es, tú encuentra tu propia verdad, haz tu propio sentido, güey, que eso también es gran esencia de Sartre, ¿verdad, güey? En su bueno, es que filosofía arte, güey. más bien Sartre es hijo de todo eso, o sea, a veces también nosotros tendemos mucho a darle importancia a los pensadores y creo que Sartre más bien es como un divulgador de esa idea, que ya está formando, ya es una idea muy de nuestra época, Ujú. que no, pero también lo curioso es que tenemos instituciones que las defendemos porque avalan esta visión del mundo fragmentada, ¿no creen? Como los derechos humanos. Claro. De que la ONU, Sí, o sea, no podemos quitarnos tener instituciones que representen. O sea, por ejemplo, esta idea de que cada quien se puede formar como quiere es un derecho humano y la tiene que respaldar una institución, ya son Sí. autoridad, no la podemos quitar. Si se dan cuenta, no se puede. pues no se puede. Ya eso está que muy enraizado, ¿no? Ya eso Ajá. está muy cristalizado en las sociedades actuales. Voy a quitar la grabación. Entonces, Carlos dice que para la otra cava otra vez vamos a retrasados porque hablamos mucho, pero pues bueno, no veo el problema. Sí, sí, mejor pues tener tema de qué hablar que quedarnos callados y esperar Sí. que alguien tome la iniciativa. Sí. Luego se vuelve muy aburrido, ¿no? Cuando